Puedes forjar una fe inquebrantable en ti mismo, como un titán desafiando los cielos en medio del torbellino del destino, en las tierras abrasadas de la Beocia antigua, donde los vientos silbaban como lamentos de oráculos olvidados y el polvo de tumbas heroicas danzaba en espirales bajo un sol que castigaba sin piedad. Emergió Eneas, no de linajes dorados ni de mitos cantados por Aedos, sino de las cenizas humeantes de una aldea devastada por invasores tebanos, hijo de un alfarero cuya rueda giraba himnos a la arcilla y de una madre que tejía tapices con hilos de esperanza rota. Eneas creció entre el crujir de vasijas quebradas y el eco de promesas incumplidas. A los 15 años, una horda bárbara redujo su hogar a escombros, el fuego devorando las vasijas paternas mientras el humo, denso como la culpa, se enredaba en los pulmones de Eneas, quien huyó con el sabor a ceniza en la lengua y el peso de su propia impotencia grabado en el alma. Vagó por senderos de tomillo y espino, perseguido por un coro interno que susurraba: ¿qué eres sino un eco roto, un mortal sin destino, incapaz de sostener el yugo de los dioses? Sus pasos, guiados por un hilo invisible del destino, lo llevaron al corazón de Atenas, al Stoa Poikile, un pórtico donde frescos de batallas titánicas se desvanecían bajo el sol implacable y el aroma de pergaminos antiguos se mezclaba con el bullicio de filósofos y mercaderes. Allí, entre columnas salpicadas de salitre y debates que cortaban como cuchillos de obsidiana, una figura encorvada lo interceptó: Epicteto, el esclavo liberado cuya pierna rota era un trofeo de resistencia, sus ojos como brasas que perforaban el velo de la desesperación. Eneas, hijo de la arcilla quebrada, proclamó con una voz que resonaba como martillos en la forja de Hefesto: la fe en ti no es un don de los oráculos ni un botín arrancado a reyes, es un tapiz que tú tejes en el telar de tu voluntad, con 12 hilos de virtud estoica, cada uno un pilar que alzará tu alma al Olimpo. Atraviesa estas pruebas y serás el titán que los dioses envidiarán. La primera lección se alzó en un promontorio al alba, donde el viento del Egeo rugía como un coro de titanes enfurecidos, trayendo aromas de sal y algas podridas que se enredaban en las túnicas raídas de Eneas. Epicteto, apoyado en un cayado de olivo nudoso, citó su verdad eterna: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Eneas, transportado al incendio de su aldea, revivió el crujir de las vigas cayendo como lanzas, el calor abrasador que lamía su piel adolescente y los gritos de su madre desvaneciéndose en el humo negro que olía a muerte y traición. Aquella catástrofe no era solo fuego, era una narrativa venenosa que había escrito en su alma: soy débil, indigno, un despojo del destino. Epicteto, con ojos que parecían ver a través de los siglos, señaló el horizonte donde el mar se fundía con un cielo sangriento. El incendio no es tu verdugo, tu juicio sí. Reescribe el tapiz, Eneas, y transforma el veneno en elixir. Arrodillado en la roca áspera, con el salitre picando en sus heridas frescas, Eneas cerró los ojos y visualizó el fuego no como destructor, sino como un crisol que purificaba su espíritu. Mi mente es mi telar, el caos, solo hilos sueltos, juró, mientras una chispa de fe se encendía en su pecho, no un relámpago fugaz, sino una brasa que prometía incendiar montañas de duda. En los días venideros, cuando mercaderes en el ágora lo escupían con desprecios, huérfano sin valor, Eneas transmutaba las palabras en lecciones, tejiendo un tapiz de resiliencia donde cada insulto era un hilo dorado de aprendizaje. Su creencia en sí mismo se enraizaba como un roble en acantilados estériles, desafiando tormentas con raíces profundas que ningún viento podía arrancar. La segunda lección se desplegó en un valle de olivos retorcidos, donde el aroma a tierra húmeda y frutos amargos impregnaba el aire y las ramas se curvaban como ancianos cargados de siglos. Séneca, el consejero de emperadores cuyo exilio había destilado sabiduría en lugar de amargura, emergió en la memoria de Epicteto como un espectro de toga púrpura. No es la pobreza, la enfermedad o el exilio lo que nos hiere,
sino nuestra falta de preparación para ellas. Eneas, evocando su vagar por las tierras áridas de Tracia, donde el invierno le había mordido los huesos con colmillos de hielo y el hambre le había obligado a roer raíces venenosas que sabían a bilis y desesperación, sintió el pánico de lo imprevisto como un cuchillo en las entrañas. El destino es un herrero que golpea sin avisar, explicó Epicteto, mientras cavaban un foso ritual en la tierra rojiza, simbolizando las reservas del alma para inviernos del espíritu. Llena tus aljibes de coraje antes de que la sequía te alcance. Eneas, con el sudor perlando su frente como perlas de esfuerzo, visualizó catástrofes futuras, la traición de un amigo en las tabernas de Corinto, la pérdida de un amor bajo los sauces de Delfos, el exilio a tierras bárbaras donde los dioses no hablaban su lengua. Cada visión era un martillo que forjaba escudos invisibles, cada miedo anticipado una armadura pulida en el yunque de su voluntad. Al atardecer, cuando las aceitunas caían como monedas de bronce y el cielo se teñía de un púrpura imperial, Eneas alzó los brazos y proclamó: «Estoy forjado para el caos, mi fe es mi arsenal». Esa preparación, como un viñedo que florece tras la poda, lo blindó en noches de vigilia, cuando rumores de guerra en las fronteras de Macedonia resonaban como tambores lejanos. Su confianza se alzaba como una muralla, impenetrable, creyendo en su capacidad para transformar el hielo del destino en un hogar cálido de posibilidades. Al tercer amanecer, cruzaron un río embravecido en las tierras de Tesalia, cuyas aguas rugían como leones heridos, espumando contra rocas pulidas por siglos de furia líquida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, cuya corona pesaba más que el mármol del foro, descendió en una visión etérea, su barba gris ondeando como nubes tormentosas. Vive según la naturaleza, que te ha dotado de razón para gobernar tus pasiones. Todo lo que sucede, sucede como debe ser. Sus meditaciones flotaban en el aire húmedo, como incienso sagrado. Eneas, recordando una riña en una posada de Larisa, donde la ira lo había cegado, golpeando a un mercader hasta que el vino derramado olía a sangre y arrepentimiento, vio el río como un espejo de su descontrol. Epicteto lo sumergió hasta la cintura en el torrente helado, el agua mordiendo su piel como agujas de hielo. La naturaleza no se resiste al flujo. Tú, hebra del cosmos, debes danzar con su corriente. Eneas, con pulmones ardientes y venas palpitando bajo la presión del frío, emergió renacido, comprendiendo que su fe nacía de la armonía con el Logos universal, no de la lucha vana contra él. Bajo un cielo que se abría en haces de luz dorada, juró: «Soy río, no roca, mi razón me guía». En los meses siguientes, ante provocaciones en el mercado, un sofista mofándose de su origen plebeyo, un ladrón escamoteando su bolsa, respondía con la serenidad de un sauce que se mece en la brisa, su creencia en sí mismo elevándose como vapor del río al sol, pura y ascendente, un himno que resonaba en cada fibra de su ser. La cuarta lección se hundió en una caverna bajo el monte Parnaso, donde la oscuridad era un manto vivo, perfumado con musgo húmedo y el goteo de estalactitas que marcaban el pulso de eras olvidadas. Zenón de Sitio, el fenicio que fundó el estoicismo en un pórtico pintado, emergió de las sombras como un mercader de verdades eternas. La virtud es el único tesoro que no se corrompe, con ella la felicidad es inexpugnable. Eneas, atormentado por el recuerdo de un botín perdido en una emboscada en las costas de Jonia, monedas de oro que se deslizaron entre sus dedos como arena en un reloj roto, enfrentó la ilusión de la riqueza externa. Epicteto, encendiendo una té con chispas de pedernal que olían a azufre, le tendió una piedra pulida por milenios de erosión. «Este es tu tesoro, Eneas, el oro es polvo ante el viento del tiempo». Sentados en la penumbra, donde el aire sabía a tierra antigua, meditaron sobre la desnudez del alma, despojando capas de ambición vana, el anhelo de coronas en banquetes imaginarios, el eco de aplausos en anfiteatros vacíos, el peso de túnicas bordadas con hilos de mentira. Lágrimas calientes surcaron las mejillas de Eneas, no de pérdida, sino de liberación pura, el aroma de la cueva transformándose en un bálsamo de claridad. «Cree en ti porque tu virtud es el sol que ilumina tu tapiz interior», susurró Epicteto.
Al salir al mediodía cegador, con el canto de las cigarras perforando el aire como agujas de éxtasis, la fe de Eneas ardía como una forja inextinguible, guiándolo por senderos donde la pobreza era aliada y la abundancia, un espejismo que ya no lo seducía. La quinta lección se enredó en un bosque de cipreses, en las llanuras de Eubea, donde el aroma a resina y tierra húmeda evocaba rituales druídicos, y Cleantes, el sucesor humilde de Zenón, brotó de las raíces como un espíritu arbóreo. La autodisciplina es el puente que une los sueños a la realidad. Sin ella, eres un barco sin remos en el mar del destino. Eneas, reviviendo su indolencia en los campamentos de Creta, días perdidos en juegos de dados y vino agrio, dejando su espada roma y su cuerpo vulnerable a un ataque de piratas que le costó una cicatriz en el hombro, sintió el peso de oportunidades ahogadas. Epicteto lo ató metafóricamente a un tronco retorcido con lianas simbólicas, ordenándole tejer un escudo de ramas bajo el sol abrasador que quemaba su piel como un hierro al rojo. La fe se construye gota a gota, no en avalanchas de inspiración fugaz. Eneas, con el sudor salado goteando en sus ojos y el olor a madera quemada llenando sus pulmones, luchó contra la fatiga que pesaba como plomo en sus huesos, evocando mañanas robadas al ocio en tabernas polvorientas. Al completar el escudo, tosco pero resistente, su voluntad se endureció como el bronce de una lanza espartana. Mi disciplina es mi puente. Cruzo abismos, juró, mientras el crepúsculo teñía el bosque de púrpura y oro. Cada amanecer posterior era un ritual renovado, un voto de constancia que convertía la pereza en peldaños de ascenso, y su creencia en su tenacidad se alzaba como un río que tallaba cañones a través de montañas de procrastinación. La sexta lección estalló en el corazón del ágora ateniense, un torbellino de voces donde el aroma a higos maduros y especias fenicias se mezclaba con el tintineo de monedas y el hedor a sudor humano. Musonio Rufo, el maestro exiliado por su verdad, se alzó entre el bullicio como un faro en una tormenta de gritos. Elige tus pensamientos como eliges a tus aliados, ellos forjan la fe que sostiene tu alma. Eneas, lacerado por rumores que lo tildaban de traidor tras una retirada táctica en las colinas de Beocia, donde había sacrificado su honor para salvar a un pelotón, ganando el desprecio de generales orgullosos, oyó el veneno de esas voces amplificado en su mente como un coro de arpías. Epicteto lo guió a través de la marea humana, donde el olor a pan recién horneado chocaba con el tufo de pescado podrido. Filtra los pensamientos como un tamiz de oro, deja pasar lo noble, desecha lo vil. Eneas, con el bullicio perforando sus oídos, silenció las voces internas de autodesprecio. Fracasado, indigno de héroes, y las reemplazó con ecos de hazañas olvidadas. La noche en que guió a su pelotón bajo una lluvia de flechas, el amanecer en que salvó a un niño de un carro desbocado. Su fe floreció como una amapola en el pavimento agrietado, un destello rojo en el gris del caos, atrayendo miradas de respeto donde antes había lástima. En mercados futuros, ante chismes que volaban como cuervos, Eneas tejía pensamientos nobles y su confianza se volvió un bálsamo que sanaba heridas invisibles, convocando aliados auténticos como polillas a una llama. La séptima lección tronó en una medianoche tormentosa sobre las murallas de la Acrópolis, donde relámpagos rasgaban el cielo como espadas de titanes y la lluvia olía a ozono y piedra antigua. Séneca, el estoico de la corte nerónica, resurgió como un espectro empapado, su voz cortando el rugido del viento. La muerte no es nada para nosotros. Mientras vivimos, ella no está, y cuando llega, nosotros no estamos. Eneas, paralizado por el recuerdo de una emboscada en las Termópilas menores, una lanza atravesando su capa, la sangre de un camarada salpicando su rostro, el olor metálico de la muerte invadiendo sus fosas nasales, enfrentó el terror primordial que lo había encadenado al miedo. Epicteto, inmóvil bajo el diluvio, con el agua corriendo por su rostro como lágrimas de un dios, lo desafió. Vive el ahora con una fe que desafíe el Hades. El fin es solo una puerta cerrada. Eneas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, aulló al cielo, exorcizando el pavor que lo había hecho temblar ante cada sombra.
En la calma posterior, cuando las nubes se abrieron como cortinas de un anfiteatro celestial, su confianza se alzó como el Partenón, eterna e inquebrantable, una fortaleza que ningún espectro podía asediar. En batallas futuras, cuando el silbido de flechas evocaba la muerte, Eneas respiraba profundamente, sabiendo que su fe era más fuerte que el filo de cualquier espada. La octava lección germinó en un huerto devastado por la sequía en las afueras de Esparta, donde espinas reemplazaban frutos y el aire olía a polvo y abandono. Marco Aurelio, con su corona de laurel marchita por las plagas de Roma, apareció en una visión austera: sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo, la integridad es el yugo que sostiene la fe. Eneas, que había culpado a aliados por una derrota en las llanuras de Laconia, ocultando su error táctico al no prever un flanco débil en la niebla matutina, se arrodilló entre las espinas, sus manos sangrando al intentar revivir el suelo árido. Epicteto, arrancando una raíz seca que crujió como un hueso roto, le ordenó: juzga tu alma con la espada de la justicia. Perdona las faltas ajenas como el viento, perdona las ramas caídas. Eneas, con el olor a tierra seca llenando sus pulmones, trabajó hasta que el huerto reverdeció con brotes tímidos, un oasis en el desierto de su culpa. Su fe se ancló en la honestidad feroz, un faro que iluminaba sus errores sin cegar su compasión por otros. En consejos futuros, cuando aliados fallaban en juramentos, Eneas los absolvía, pero se exigía perfección, su confianza creciendo como un olivar restaurado. La novena lección se sirvió en un banquete espectral bajo las columnas de un templo en ruinas, donde el aroma a vino especiado y pan recién horneado evocaba festines de héroes homéricos. Crisipo, el lógico estoico, emergió entre sombras danzantes. La amistad verdadera comienza con la amistad contigo mismo, cultívala y atraerás legiones de aliados. Eneas, aislado por desconfianzas tras una traición en un campamento junto a Leurotas, donde un amigo había vendido sus planes a enemigos por unas monedas, sintió el vacío de la soledad como un veneno lento. Epicteto, compartiendo un pedazo de pan que olía a trigo y sacrificio, le susurró: sé tu propio camarada, y el mundo se unirá a tu mesa. En el silencio roto solo por el crepitar de antorchas, Eneas confraternizó con su alma, perdonando sus propias fallas como perdonaría a un hermano. Su fe se volvió un abrazo cálido, un hogar interior que atraía aliados auténticos como polillas a una llama, disipando la soledad que antes lo había encadenado. La 10ª lección abrazó en un desierto de arenas doradas en las tierras de Libia, donde el calor olía a metal fundido y los espejismos prometían oasis de mentiras. Zenón, con su voz como un viento seco, proclamó: la simplicidad es la última sofisticación, despoja lo superfluo y tu fe volará como un águila. Eneas, agobiado por ambiciones cortesanas en las plazas de Cartago, sueños de túnicas púrpuras y coronas de laurel que lo hundían como arenas movedizas, vagó con solo una capa raída, el sol quemando su piel como un castigo divino. Epicteto, señalando un horizonte tembloroso, le enseñó: lo esencial es tu núcleo, lo demás es arena que el viento barre. Cruzando dunas que olían a eternidad, Eneas halló éxtasis en la ligereza, su confianza elevándose como un halcón sobre cañones infinitos, libre de las cadenas de la vanidad. La 11ª lección escaló los picos nevados del monte Olimpo Menor, donde el aire rarefacto sabía a hielo y eternidad, y Séneca, con su voz cortante como una daga, advirtió: el tiempo es el único bien que no se recupera, gástalo con una fe que incendie el ahora. Eneas, arrepentido de años disipados en burdeles de Éfeso, noches de vino agrio y arrepentimientos que olían a moho y desesperación, trepó grietas heladas que cortaban sus manos como cuchillos. Epicteto, con el aliento formando nubes en el frío, lo urgió: cada instante es un juramento, vívelo como si fuera el último. En la cima, con el mundo desplegado como un tapiz efímero bajo un cielo de zafiro, Eneas abrazó el presente, su fe un pulso sincronizado con el latido del cosmos, eterno en su fugacidad. La 12ª lección culminó en el Stoa Poikile restaurado, donde el aroma a incienso y pergamino llenaba el aire y las columnas brillaban como si los dioses mismos las hubieran pulido. Marco Aurelio,
En una visión final, coronó: tu razón es divina, úsala para elevarte, y el cosmos te reconocerá como igual. Eneas, mosaico vivo de las 12 virtudes, se alzó como un titán, su alma un pórtico eterno, donde cada lección era una columna inquebrantable. Epicteto, con una sonrisa que olía a victoria, lo despidió: has tejido tu Olimpo, Eneas, ahora vive como su soberano. ¿Puedes forjar una fe inquebrantable en ti mismo como un titán desafiando los cielos en medio del torbellino del destino? Estas 2 lecciones son tu tapiz, Eneas renacido. Elige una, teje tu vida con su hilo y reclama tu divinidad. Únete a la Legión de Estoico Líder, suscríbete, activa la campana y comparte en comentarios cuál lección enciende tu fuego interior. Tu apoyo es el viento que impulsa nuestra falange colectiva, transformando dudas en imperios de virtud para almas como la tuya en este 2025 turbulento. Juntos, tejemos tapices eternos que desafían el caos del cosmos.